Todos conocemos a los dichosos robots de la ciencia ficción, mejor conocidos como los cyborgs, enormes máquinas asimilando el aspecto humano, con capacidades sobrehumanas, como su fuerza, velocidad o tamaño. Pero, ¿qué tan cerca del aspecto humano estas máquinas pueden llegar a alcanzar? ¿Y cuál es su límite? Bienvenidos investigadores a un nuevo registro de la Fundación SCP. En esta ocasión analizaremos a una máquina o a un humano. Como sea, ambas son máquinas de matar, asimilándose a los famosos cyborgs, pero de manera un tanto peculiar. En esta ocasión nos adentraremos hacia SCP-2870. SCP-2878 es una entidad aparentemente humanoide, constituido por acero quirúrgico y redes electrónicas. La entidad mide aproximadamente 3 metros de altura y mantiene una posición encorvada, como si una joroba se tratase. El aspecto de SCP-2878 se asimila mucho al del humano, pero completamente distorsionado, con brazos y torsos largos y robustos, y piernas cortas y robustas. Si bien la capacidad motriz de SCP-2878 es posible, este prefiere caminar, si podemos llamarlo de esa manera, con las 4 extremidades, asimilándose al movimiento de un gorila. SCP-2878 ha demostrado conciencia e inteligencia humana, pero objetivos y psicología no muy humana. Las instancias SCP-2878 han demostrado gran inteligencia en los campos de la ingeniería, destacando en áreas como la mecánica, electrónica y cibernética. SCP-2878 es altamente hostil ante la raza humana, pues atacará a uno inmediatamente si entra en su campo de visión. Aquellas personas que sean eliminadas por SCP-2878 serán inmovilizadas y viviseccionadas. SCP-2878 comenzará a extraer órganos de la víctima. Posteriormente, las optará por 2 caminos. Uno de ellos será guardar el órgano o tejido y prepararlo para el trasplante hacia su cuerpo, intercambiando órganos o tejidos extraídos y colocándolos en el cuerpo de la anomalía. Debido a estos trasplantes, las instancias SCP-2878 pueden llegar a tener muchos aspectos raros y bizarros, como extremidades y órganos de diferentes personas en un mismo cuerpo. El segundo posible caso es donde SCP-2878 extraerá los órganos o tejidos y los consumirá junto a un líquido semilíquido. Aún se desconoce el porqué de la variación de estos dos posibles casos. Anteriormente han habido incidentes, pero uno de los más destacables es el incidente SCP-2878-B, donde se notaron aspectos mucho más bizarros. Anexo: Incidente SCP-2878-B, 21 de julio de 2005. Luego de la violación de seguridad, una instancia SCP-2878 rompió su contención, eliminando a un investigador de la Fundación. SCP-2878 procedió a integrar el sistema respiratorio, cuerdas vocales y sistema nervioso del investigador asesinado al organismo de la anomalía. 6 horas después de la muerte del investigador, SCP-2878 comenzó a emitir gritos y silbidos. 12 horas después, presentó gruñidos monosilábicos. 50 horas después, la instancia SCP-2878 era capaz de comunicarse en el idioma inglés y español, idiomas que conocía el investigador asesinado, al igual con una voz muy similar a la del investigador. Inmediatamente los demás investigadores alertaron a los directores del sitio. Fin del registro. Para evitar futuros incidentes y acoplaciones a su sistema, la Fundación ha optado por contenerlos en celdas de entidad destructiva clase 3. Ningún investigador o individuo debe entrar a dichosas celdas de la anomalía. Solo personal clase D en caso de pruebas. Cualquier rotura de la contención por una entidad SCP-2878 se deberá proceder a la eliminación inmediata de esta anomalía a partir de artillería antimecánica estándar. Debido a su difícil contención y alta hostilidad ante la presencia humana, se le ha catalogado como una anomalía Euclid. Dime, ¿qué te ha parecido esta anomalía? Me gustaría tu opinión en los comentarios.
Por hoy es todo, espero que les haya gustado. Si es así, no olviden de apoyar con un like o suscribiéndose, así no se volverán a perder ninguna de las siguientes anomalías que publiquemos por aquí en SCP en corto.